escuchan bien? Doctor, gracias por su presencia. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, como les decía, bienvenidos a esta charla de que hemos denominado Respirar Información a cargo del doctor Claudio Martín. El doctor es médico oncólogo, jefe del Departamento de Oncología Torácica de nuestra institución y a su vez jefe de la sección Oncología del Hospital María Ferrer. A lo largo de la charla vamos a atravesar diferentes tópicos. Lo que les pedimos es que si tienen alguna duda o alguna consulta, abajo en la parte inferior de su chat tienen la opción preguntas y respuestas o Q&A, depende de la versión que tengan. Y vamos a tener a lo largo de la charla diferentes espacios en donde vamos a ir respondiendo sus preguntas. Les solicitamos que por favor tengan sus micrófonos apagados y quédense tranquilos que vamos a estar atentos a todo lo que ustedes dicen. Si tienen algún problema en la conexión o no llegan a escuchar bien, por favor también nos lo avisan. Y si le parece, doctor, empezamos con su charla. Sí, sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la gente por tomarse la molestia de participar. Voy a compartir la pantalla. Bueno, en esta charla vamos a comentar diversos tópicos en relación obviamente al cáncer de pulmón y los hemos dividido en datos generales, factores de riesgo, o sea, factores que favorecen el desarrollo del cáncer de pulmón. Detección precoz, o sea, qué métodos tenemos no de prevenir, sino de detectar lo más temprano posible el cáncer de pulmón y que tengamos muchas más chances de curarlo. Y después nos vamos a detener en nuevas terapias, que todo una revolución en el campo del tratamiento del cáncer de pulmón. Vamos a ir tratando de no ser demasiado extensos en todo esto, en darles información y bueno, que después haya un tiempo para cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan. El cáncer de pulmón es muy frecuente, es la primera causa de muerte por cáncer en todo el mundo eh, y es aproximadamente el 15% de las muertes por cáncer. En Argentina se estima que alrededor de unas 10.000 personas por año fallecen por cáncer. Lo más interesante es que en las últimas estadísticas, debido a la detección precoz y a las nuevas tratamientos, la mortalidad por cáncer de pulmón ha empezado a disminuir y eso ha sido una buena noticia porque eso no se había visto anteriormente. Sí, bueno, y más o menos lo que comentamos antes, si comparamos con otros tipos de tumores, hasta hace un tiempo la supervivencia en general era un poco peor, pero esto se ha ido modificando en los últimos tiempos. Esto para destacar que dos cosas me gustaría destacar de este slide. Uno es que ha habido un incremento en la frecuencia con la que las mujeres desarrollan tumores de pulmón, especialmente mujeres jóvenes y que a veces no están relacionados al hábito tabáquico. Eh, el mensaje, obviamente, y no me voy a referir mucho en esta charla al tabaquismo, porque es un tema del cual venimos hablando hace años. El tabaquismo es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón, y hay aproximadamente un 80% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón que uno puede relacionar al tabaquismo. Pero en los últimos años ha habido un cambio, ha habido mayor frecuencia de aparición de cáncer de pulmón en no fumadores, muchas veces asociados a otros factores de riesgo que también han, eh, han empezado a surgir o han empezado a enfocar. Y dentro de estos factores de riesgo, la segunda, aparte de todo lo relacionado a fumar y a que el paciente esté viva con alguien que fuma o esté en un ámbito de tabaquismo, otros factores de riesgo se han asociado. Uno de los, por ahí los dos o tres para destacar, uno es el radón. El radón domiciliario es la segunda causa de cáncer
de pulmón después de factor de riesgo después del tabaquismo. Y ahora voy a referir un poco al radón, que es una sustancia, bueno, ahora más adelante, es una sustancia, es un gas inerte que deriva del uranio. Normalmente la corteza terrestre tiene uranio, pero el, el uranio se descompone y se va degradando y uno de los productos de la degradación del uranio es el radón. Y el radón es un gas y ese gas que está en la corteza terrestre puede introducirse en las casas y en los hogares y en los trabajos, especialmente en domicilios que hay sótanos o en edificios que hay sótanos, y eso ahora vamos a abundar un poco más. Entonces, como vimos, además de los fumadores y el radón, hay otros factores de riesgo nuevos. También se ha visto que el antecedente familiar cada vez es un factor de riesgo más a tener en cuenta como posibilidad de desarrollo de cáncer pulmonar. Bueno, lo que le decía del radón, más o menos ya se lo conté, es un producto de degradación del uranio. eh, y bueno, la corteza terrestre es la principal eh, causa o origen del radón. El radón puede acumularse en las casas. eh, y hay formas de medirlo, hay algunos detectores que me dicen, digamos, miden partículas alfa, estas cajitas negras tienen como una película, esa película se puede se deja habitualmente durante unos meses y em, y después a los 3 meses se extrae y se mide la cantidad de radón. La cantidad de radón se mide en becquerelios, que es una forma de medida, y hay distintas recomendaciones de cuál es el punto de corte que se considera de riesgo. En general, se sugiere que algunos sugieren 100 becquerelios por año, por metro cuadrado, o 200. Serían medidas eh, aceptables para los domicilios. En general, esto, ¿cómo se puede mejorar? Bueno, hay primero ventilar, cuando uno lo detecta, primero debería detectarlo y después tener medidas como, por ejemplo, eh, favorecer la ventilación de esos sectores donde hay radón, o inclusive poder derivarlo. Hay gente que puede dedicarse a generar derivaciones del radón fuera del domicilio. Hay varios estudios que han asociado la frecuencia, el hallazgo del radón con aumento de la frecuencia del cáncer de pulmón, sobre todo si el paciente fuma y además está en contacto con radón. En Argentina hay al menos un solo estudio que, que ya fue publicado hace un tiempo y que midió el radón domiciliario en varias provincias. Como ven, acá el valor promedio aparentemente es bajo, esto en varias provincias argentinas. Como les comentaba antes, hay diferentes formas comerciales para medir el radón. Lamentablemente no hay en relación al radón políticas muy agresivas. En otros países, por ejemplo en España, hay un mapa de radón de mediciones de radón. Hay recomendaciones para que los domicilios que tienen radón puedan eliminarlo. Hay cómo ventilar, cómo hacer construcciones que puedan permitir que eso no entre al domicilio, cerrar bien digamos, tener las ventanas, las puertas, que no tenga posibilidad de entrar de afuera, etc. Por ejemplo, hay localidades de Estados Unidos en donde antes de vender un domicilio, para vender una propiedad es necesario tener una medición de radón. Otro de los nuevos, digamos, sospechosos,
más allá del tabaquismo, es la polución ambiental. La polución ambiental ha mostrado poder generar tumores y ya ha habido estudios en los cuales la polución ambiental medida por el número de partículas pesadas en el aire en algunas ciudades ha sido asociado al aumento de la frecuencia del cáncer de pulmón. O sea que también Buenos Aires tal vez es una ciudad bastante amigable porque como está bastante abierta y tiene bastante ventilación, a pesar de que los habitantes hacemos todo lo posible por contaminarla. En general el aire está bastante bien, pero también falta medición y falta controles, lo mismo que habíamos visto con el radón domiciliario. En los últimos años también se ha puesto el foco en los factores genéticos. No hay en cáncer de pulmón, como sí hay en tumores de mama, por ejemplo, que haya genes que uno pueda estudiar, o que haya recomendaciones para estudiar algún gen que pueda ser hereditario. Eso, como sabe, bueno, nosotros sabemos que en los tumores de mama hay un 10% de casos donde las mujeres pueden tener una mutación y esa mutación ser heredable. En cáncer de pulmón, si bien hay descrito alguna mayor frecuencia de tumores en ciertas familias, no es claro que no hay una recomendación de estudiar algún gen en especial. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que se ha visto cuando se hacen estudios de detección precoz con tomografía, que aquellas personas que tienen, que fuman o que no fuman, pero que tienen además un factor hereditario, o sea, tienen familiares, padres, hermanos con cáncer de pulmón, tienen más riesgo de cáncer de pulmón, aunque no está claramente determinado por qué es. Y por eso, en la actualidad, hay muchas recomendaciones para que los pacientes que tienen familiares, especialmente si son muy fumadores, participen de estudios de detección precoz como el que existe acá en el Instituto Fleming. Bueno, estos factores genéticos, como le mostré, aumentan, sobre todo, por ejemplo, los factores hereditarios en mujeres no fumadoras, también aumenta el riesgo de tener otros tumores. En general, entonces, el concepto es que en la actualidad, antes no le prestábamos tanta atención al factor hereditario, pero en la actualidad, si el paciente tiene o la persona tiene factores hereditarios, y especialmente si fuma, tal vez podría considerarse para hacer estudios tomográficos para detección precoz. Bueno, claramente hay factores de riesgo, como veníamos comentando, en no fumadores, que son el radón, la polución ambiental, factores hereditarios y otros menos frecuentes, pero estos tres son los más frecuentes asociados a no fumadores y hay en la actualidad un aumento de la frecuencia con la que vemos mujeres con cáncer de pulmón que no fuman. Hasta ahora estuvimos hablando sobre factores de riesgo que aumentan la posibilidad de tener cáncer de pulmón. No hablamos mucho de tabaquismo, porque el tabaquismo es un tema muy hablado, pero sí es el principal factor de riesgo y sí claramente los pacientes que fuman no deberían fumar y, o deberían dejar o no empezar a fumar mejor. Pero ahora vamos a hablar de qué pasa cuando ya uno tiene un tumor de pulmón, si hay algún método para detectarlo precozmente. En la actualidad ya está demostrado eh, que hacer una tomografía de baja dosis para no irradiarse mucho, después de durante 3 años, una vez por año, aumenta la posibilidad de detectar tempranamente el tumor de pulmón. ¿Qué personas está sugerido que hagan esto? Bueno, personas que tienen más de 55 años y que han sido muy fumadores. Esto es lo clásico y es lo que en el programa de Fleming hacemos.
incluir a estas personas en programas de detección precoz. Esto permite detectar con mucha mayor frecuencia el pulmón cuando son nodulitos chiquitos y son muy curables. Pero también hay otra gente que está incluyendo, por ejemplo, como comentaba antes, otros grupos que incluyen también, y sobre todo fuera de Argentina, ¿no? Incluyen si pacientes que tengan, por ejemplo, EPOC, que nosotros también lo incluimos como factor de riesgo, o antecedentes familiares como factor de riesgo. O sea, pero el concepto es que si uno tiene alto riesgo, hay forma de detectar rápidamente o más tempranamente el tumor. Obviamente que para que esto sea efectivo, el screening lo que tiene que hacer es ser un método poco agresivo, como la tomografía, y que pueda detectar la enfermedad cuando es curable y lo que pasa en cáncer de pulmón. O sea que eh, la recomendación es que las personas que consulten con sus clínicos si no son candidatos a participar del programa de screening. Bueno, esto es un ejemplo de cómo el paciente, cuando el tumor de pulmón se detecta en forma temprana, la supervivencia es mucho mejor que cuando se detecta en forma avanzada. La tomografía, como decía antes, el concepto acá es que se utilizan tomografía de baja dosis, no la habitual. Eso tiene un software especial que permite, con una baja dosis de radiación, ser administrada al paciente para disminuir los riesgos. Los riesgos son mínimos por las radiaciones recibidas. Es casi como hacer un viaje en avión a Europa, donde también uno recibe radiaciones. Esto es lo importante, este cuadrito. Como se ve, el estadio 1 es el estadio más curable, cuando el paciente está con un solo nodulito. Y como ven, si uno toma un grupo de pacientes y los tumores que se detectan por screening, por tomografía, son todos estos. Mientras que si uno no hace tomografía, los que se detectan en el momento en que todavía es un nodulito temprano, son estos que son muchos menos. O sea que la chance de curarse cuando uno participa en un programa de screening es muchísimo mayor. Para finalizar, ya hablamos de factores de riesgo, de datos generales, ya hablamos eh, de detección precoz, y ahora vamos a hablar un poco de las nuevas terapias que tenemos, que están disponibles para tratar los pacientes una vez que ya están diagnosticados. Y acá nos vamos a referir a la inmunoterapia, a los anticuerpos conjugados, a las terapias dirigidas y otros tratamientos novedosos. La terapia dirigida, básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en, antes nosotros venían los pacientes, había solo quimioterapia, tratábamos a todos de la misma forma. El tumor de pulmón era un solo tumor. Ahora, el tumor de pulmón no es más un solo tumor. El tumor de pulmón son muchos, diferentes, y uno puede reconocer cambios moleculares o diferentes mecanismos y dirigir la terapia de modo tal que esa terapia dirigida sea más efectiva y menos tóxica para el paciente. Esta terapia dirigida puede ser tanto oral como endovenosa y agrupan diferentes tipos de fármacos. Voy a referirme primero a los anticuerpos conjugados, que son la nueva vedette del tratamiento del cáncer de pulmón y de otros tipos de tumores. ¿Los anticuerpos conjugados en qué consisten? Nosotros normalmente ponemos la quimioterapia va a todo el cuerpo y obviamente va a la célula tumoral y también no discrimina tanto. Los anticuerpos conjugados consisten en un anticuerpo, como dice la palabra, que tiene como un receptor que está dirigido contra alguna proteína, hay muchos tipos, que está en la superficie del tumor. Entonces, este anticuerpo, a su vez, tiene un linker que se llama, que es un conector, que es un puente,
y pegado a ese puente tiene una molécula de quimioterapia. El concepto es que uno aplica esto endovenoso, esto va directamente a unirse a al receptor que tiene la célula tumoral, como si fuera una llave y una cerradura, y luego la célula tumoral, esto se incorpora a la célula tumoral y se libera la quimioterapia, no en cualquier lado, no en el torrente sanguíneo como lo ponemos normalmente, sino que va por el torrente sanguíneo, pero se va a liberar directamente en la célula tumoral. El mecanismo de acción es muy interesante. Hay muchos tipos de estas drogas, todavía en tumores de pulmón no hay aprobadas ninguna, pero nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos distintos ensayos clínicos con este tipo de anticuerpos conjugados para distintas fases de los tumores pulmonares. La otra gran novedad en este aspecto es la inmunoterapia. ¿La inmunoterapia en qué consiste? La inmunoterapia es otro tipo de mecanismo de acción, diferente a los que llevamos antes. Lo que llevamos antes eran anticuerpos que van directo, se pegan y liberan la quimio. Esto es otra cosa. Acá las células normales normalmente liberan, tienen moléculas en las superficies que son reconocidas. Nuestro organismo no ataca, o normalmente, si no tenemos ninguna enfermedad, no ataca nuestras propias células, las reconoce como nuestras. Las células tumorales tienen algunos antígenos, algunas proteínas en superficie que no son iguales a las células normales. Y por lo tanto, normalmente nuestro sistema inmune puede llevarlas al ganglio linfático y el ganglio linfático decirle a los linfocitos que ataquen esa célula tumoral y lo reconocen y la destruyen. Eso es normalmente lo que sucede en etapas tempranas y seguramente hay muchos tumores que nunca crecen porque nuestro sistema inmune es capaz de reconocerlas y destruirlas. Pero eso está en un equilibrio y en algún momento el tumor, que es bastante inteligente, empieza a producir algunas sustancias que que bloquean estas respuestas. La bloquean tanto en el tumor como en el ganglio linfático y evitan que la célula tumoral, los linfocitos reconozcan el tumor y lo destruyan. La inmunoterapia, que son estas cositas negras que están acá, lo que hace es pegarse a estos lugares donde el tumor produce esas sustancias para ocultarse de la respuesta inmune y la evita que se oculte, lo deja expuesto. Entonces el sistema inmune vuelve a atacar la célula tumoral y permite que el sistema inmune la destruya. O sea, no es la quimioterapia, no es un efecto agresivo directo sobre el tumor, sino es permitir que esos mecanismos que tienen el tumor para que el sistema inmune no lo vea, se destapen y puedan ser visibles al sistema inmunológico. Y le voy a mostrar un ejemplo. Este es un paciente de acá, obviamente del instituto, fumador, que había tenido de 63 años, que había tenido un infarto, un tumor superficial de vejiga, y que en el 2020 había consultado porque le faltaba el aire y tenía tos. Se hizo una tomografía, que bueno, lo que se puede ver acá no importa, pero es el tumor con un compromiso de ganglios linfáticos y una lesión a nivel abdominal y nodritos pulmonares que tenía, o sea, una enfermedad muy, muy diseminada. Se quiso hacer una biopsia inicialmente que no se pudo porque el paciente desarrolló una trombosis, hubo que anticoagularlo, después tuvo COVID. Finalmente se realizó y se diagnosticó una endoscopía y con la adenostopía se diagnosticó un adenocarcinoma. El cáncer es una variante la más frecuente de tumores pulmonares.
Se le hicieron unos estudios moleculares, estos son lo mínimo que hacemos ahora hacemos muchos más, pero esto es lo mínimo que hacemos ahora. PDL1. PDL1 es el que sirve para saber si el tumor es más o menos sensible a la inmunoterapia, aunque en realidad aún cuando no tienen expresión de PDL1, los tumores siguen siendo sensibles a la inmunoterapia. Y después estudios moleculares. Esto es importante que sean negativos para usar la inmunoterapia, porque si son positivos, la inmunoterapia habitualmente no se usa. El paciente empezó con quimioterapia más inmunoterapia. Estas son inmunoterapias que son esos que bloquean esos mecanismos que yo les dije, tanto en el ganglio como en la célula tumoral. Y al poco de empezar, el paciente se sentía mucho mejor, pero la tomografía lucía peor. Eso es frecuente que lo veamos con la inmunoterapia, porque muchas veces lo que se produce es una inflamación del tumor, producida por esa misma inflamación que genera esa respuesta inmune contra el tumor. Entonces uno ve que el paciente está mejor, pero la tomografía está peor. Eso generalmente a nosotros, los oncólogos, nos genera bastante miedo, pero sabemos que existe y en ese caso decidimos continuar el tratamiento. Y ya 2 meses después había una desaparición muy significativa de la enfermedad tumoral en la tomografía y obviamente el paciente se sentía muy bien, se sentía muy bien. En general, ¿cuáles son los efectos adversos de la inmunoterapia? Las inflamaciones. La inmunoterapia, así como inflama el tumor, puede inflamar el cerebro, los ojos, la boca, puede inflamar el hígado, el riñón, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquiera de estos efectos adversos son mucho menos frecuentes que con la quimioterapia. Son distintos, pero mucho menos frecuentes. En general son muy leves y en general mejoran con corticoides. Por supuesto, hay casos que pueden ser más graves, pero en general los efectos adversos son menores que lo que vemos con la quimioterapia. El paciente terminó 2 años de tratamiento y continúa actualmente, un año después, o sea, 3 años con metástasis pulmonares, con estas nuevas terapias, está libre de enfermedad y con una vida absolutamente normal. Ya hablamos de inmuno, de anticuerpos conjugados, terapias dirigidas. La terapia dirigida consiste en lo que llamamos terapia personalizada. Muchas veces podemos buscar un cambio molecular en el tumor. No es un cambio genético del paciente, como vimos, que se herede. Esto es un cambio genético que tiene el mismo tumor. Y cuando uno encuentra ese cambio genético, lo que significa es que ese cambio genético es el que produce que crezca el tumor. Por lo tanto, si uno encuentra ese cambio genético, sabe que el tumor crece por culpa de ese cambio genético y entonces es posible, al bloquearlo, tener una respuesta muchísimo mejor que con otros tratamientos de los que estábamos hablando antes. En la actualidad, esta torta solamente es para mostrarle que casi el 75% de los pacientes podemos detectar en un estudio genómico cambios moleculares en los pacientes que tienen adenocarcinomas, que es el subtipo más frecuente, el 70-80% de cáncer de pulmón. Está bien que muchos de estos, algunos no tienen tratamiento, pero la mayor parte de estos que están acá tienen un tratamiento específico, ya sea inicial, ya sea después de hacer otros. Pero hoy por hoy, casi más de la mitad seguro, casi el 75% de los pacientes tienen de toda esta torta, solamente estos son los que no se le encuentra ningún cambio genético. En la actualidad somos capaces de detectar cada vez más y tener cada vez más medicaciones para utilizar y opciones. Esto le mostré porque esto es un paciente que tenía un estudio, no es para que entiendan, pero me causó gracia que entre la curva, cuántos eran los pacientes que no tenían enfermedad luego de 5 años de hacer una terapia, versus los que hacían la terapia más habitual, entraba un camión de diferencia.
prácticamente el 60% que tienen un tipo de driver que se llama ALK y reciben una medicación llamada lorlatinib, a los 5 años, ninguno de ellos ni siquiera recayó de la enfermedad. Esto es, para tumores de pulmón avanzado, realmente maravilloso en estos resultados, ¿no? Que casi todos los pacientes estén libres de enfermedad 5 años después, cuando debutaron aún con la presencia de metástasis. Y ahora les voy a contar otro caso más. Esta es una chica llamada Mariana, ahora tiene 44 años. En el 2012, ella se había operado un cáncer pulmonar y hizo una quimioterapia luego del tumor. Quedó sin enfermedad durante varios años, posteriormente tuvo a su primer hija y cuando su hija tenía antes que cumplir 1 año, comenzó con dolor de cabeza. Y hicimos una resonancia y vimos que tenía una metástasis cerebral y enfermedad en el pulmón. Le hicimos uno de estos estudios moleculares, donde le encontramos que tenía uno de estos cambios moleculares, se llama ALK, y empezó con una terapia dirigida, que es específica, en este caso hay varias, elegimos este llamado alectinib, y hoy está completamente asintomática, 5 años después, y obviamente disfrutando de su maternidad con su hija. Esta era la tomografía en el año de tórax, en el año 2017, donde se veía que tenía una metástasis costal, ganglionar. Bueno, acá no está la metástasis cerebral, pero también tenía una metástasis cerebral. Todos estos estudios moleculares que le hicimos en su momento, empezó su tratamiento y fíjense que en la última tomografía que hizo unos meses atrás, no tiene ninguna lesión en el pulmón y por supuesto tampoco tiene ninguna lesión en el cerebro y está hace 6 años tomando unas pastillas por vía oral. O sea que esto es importante que todos ustedes lo vean y lo discutan con sus médicos tratantes si hay posibilidades o no. Y finalmente, y para terminar y dar tiempo a las preguntas que tengan, obviamente también en otros aspectos ha habido muchos avances, como la cirugía o como la radioterapia. En cuanto a la cirugía, cada vez hay accesos más novedosos. Por ejemplo, ya es muy raro que el paciente tenga que ir a una cirugía donde, bueno, no sé si es raro, pero mucho menos frecuente, donde se hace el famoso tajo que queda en el tórax. Hoy por hoy se puede hacer, muchos pacientes, la mayoría van a video, que es video se llama con un solo agujerito, con dos agujeritos, se meten cámaras de video y con la cámara de video se puede resecar todo ese lóbulo que ven acá, se puede remover completamente cuando llamamos lobectomía, o se puede sacar un solo segmento, y solo con estas nuevas técnicas de radioterapia, los pacientes tienen menos dolor después de la cirugía, se van de alta más tempranamente, y bueno, y también estamos haciendo cada vez cirugías más chiquitas porque cada vez se ha demostrado que los tumores pequeños ya no necesitamos sacar todo el lóbulo. Si el tumor mide menos de 2 centímetros, ya está demostrado que sacándole solamente un pedacito del pulmón, donde tiene el lóbulo, perdón, donde tiene el tumor, ese pedacito es suficiente. Así que eso ha avanzado muchísimo y ni hablar de las técnicas de radioterapia. También ha habido, antes la radioterapia común era mucho más tóxica, hoy los equipos de radioterapia se han modernizado enormemente y hay numerosas nuevas técnicas. Por ejemplo, hay técnicas de SBRT para, por ejemplo, nodulitos chiquitos que por algún motivo el paciente no puede o no quiere operarse, se hacen terapias de radioterapia en 1 o 2 o 3 días con dosis altas que tienen resultados que son muy, muy similares a la cirugía. No es lo mismo que la cirugía, pero casi. O sea que estamos muy tranquilos en esos pacientes que no podemos operar, pero nos sentimos tranquilos que la radioterapia es casi tan efectiva como la cirugía. También hay técnicas que permiten, por ejemplo, intensidad modulada para casos más avanzados, hay que permiten irradiar, dar muchas dosis más altas en zonas localizadas, e inclusive hoy por hoy
las metástasis cerebrales se hacen radiocirugía, o sea, radioterapia focalizada, y ya no tenemos que irradiar todo el cerebro, sino solamente donde aparecen las lesiones. Eso ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos. Así que creo que con esto termino. Bueno, espero que haya sido didáctico y bueno, estoy disponible para preguntas, comentarios o lo que desee. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a usted, doctor. Bueno, la gente allí en el chat agradeciendo sus comentarios y sus orientaciones. Tenemos una pregunta que uno de nuestros asistentes preguntan, ¿hasta qué tamaño se considera pequeño un nódulo? En general podemos considerar que si el tumor es operable, lo podemos considerar, podemos definirlo como operable y no operable. Por supuesto, si los tumores que tienen 1 o 2 centímetros tienen muchísimas chances de curarse, casi el 100% se curan, mientras que a medida que el tumor crece, las chances disminuyen un poco. Pero lo interesante es poder detectar esos tumores o cuando son operables, aunque midan 3 o 4 centímetros, o mejor aún, cuando miden 1 centímetro, 1,5, 2, en donde uno puede poder curarse con mucha más probabilidad y además poder no tener que sacarse todo ese lóbulo que le mostré, sino solamente sacar ese pedacito de pulmón. Bárbaro, muchas gracias. Espero que haya quedado clara la respuesta del doctor. También nos están preguntando, en este caso Analía, ¿cuándo se considera que un paciente ya no tiene alternativas de tratamiento y qué se hace en esos casos? Bueno, a ver, hoy en la actualidad, al menos inicialmente, cuando el paciente es diagnosticado, salvo que esté en muy mala condición, no hay ningún motivo para no tratarse. Yo tengo muchas veces, mire, el cáncer de pulmón tiene un concepto muy viejo, diría yo, y mucha mala prensa, que hace que, bueno, no solo en los pacientes, los familiares, en otros médicos que no son especialistas, que dicen, bueno, tenés un cáncer de pulmón, bueno, listo, ya está, no hagamos nada. Y eso no es así. Hoy está absoluta, como vimos en la charla, hay un montón de cosas nuevas para hacer y de entrada, obviamente que, salvo que el paciente esté en muy mala condición clínica y que uno considere que no puede recibir el tratamiento, no hay ningún motivo para no hacer tratamiento. El tratamiento ya ha demostrado que mejora la posibilidad de sobrevivir, como les mostré los casos estos de años y años de pacientes que sobreviven con mucha calidad de vida. Por supuesto, hay casos que un paciente transita muchas líneas de tratamiento, hay muchos pacientes que han transitado años y años, y bueno, en ese momento, cuando el paciente, uno considera que el paciente no está en condiciones clínicas o no se va a beneficiar con un tratamiento, por supuesto se discute con el paciente, con su familia, si realmente vale la pena insistir en algún punto. Y ahí se toma una decisión en conjunto. Bárbaro, doctor. Bueno, lo mismo espero que haya quedado claro. Igualmente les recordamos que JAF tiene distintos canales de comunicación, nos pueden seguir por nuestras redes sociales y después les vamos a compartir los canales para en caso que quieran una consulta con el doctor o con alguna persona de su equipo, también lo pueden tener. Estamos a tiempo de una consulta más, doctor. Acá nos consultan, es 45 años, no fumadora, tiene un diagnóstico de adenocarcinoma con compromiso pleural. Le indicaron quimioterapia y quiere saber si qué nivel de respuesta o éxito suele haber en estos casos. Bueno, ahí primero yo le recomendaría, no sé si hizo estudios moleculares, pero si es adenocarcinoma y no fumadora y tiene un tumor de pulmón, claramente es la población que con más frecuencia se asocia a cambios moleculares. Así que yo eh, sugeriría que hoy por hoy tenemos formas, inclusive, bueno, yo actualmente soy el vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y de la asociación estamos tratando y estamos a punto de poder brindar a todos los pacientes en todo el país la posibilidad de hacer estudios genómicos gratuitos. No está todavía disponible, pero bueno, hace un año y pico que estamos lidiando con la industria farmacéutica para poder lograr eso. Pero yo le diría que hay formas
de lograrlo, así que discuta la posibilidad eh, de poder acceder a un estudio genómico, porque existe la posibilidad de que tenga un cambio genético que pueda tratar directamente con eso. Por otro lado, bueno, cuando uno tiene un compromiso pleural, la quimioterapia tiene muy buena chance de control de enfermedad, de control a largo plazo, y como vuelvo a repetir, hay muchas terapias novedosas, muchas terapias nuevas, estudios genómicos, que en caso de que en algún momento la quimioterapia deje de funcionar, tenga opciones a otros tratamientos y otras posibilidades, como vimos, como mostramos anteriormente, de los casos de las personas, de los pacientes, de poder controlar su enfermedad a largo plazo. Bárbaro, doctor, muchas gracias nuevamente. Acá tenemos un caso de un paciente que tiene EPOC y dice que cada año tiene menos capacidad pulmonar. ¿Qué podría hacer en esos casos? Bueno, ahí si tiene POC, le sugeriría que consulte con alguno de los neumonólogos de Fleming, que son los especialistas en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo me dedico a parte de tumores, y ellos están mucho más capacitados para ayudarlo en ese punto. O bueno, si no puede consultar en Fleming, algún neumonólogo que pueda asesorarlo en el manejo de su enfermedad pulmonar. Bárbaro, muchas gracias. Después vamos a hacer son muchas las preguntas, estamos haciendo una selección, esperemos que las respuestas que les dé el doctor los permitan asesorarse en general o llevarse un pantallazo. Acá nos pregunta, en este caso Soledad, si se puede utilizar la inmunoterapia para todos los tipos de células tumorales y si la respuesta puede ser similar para los distintos tipos de células. Bueno, a ver. No sé si diría todos, pero la mayoría tienen en algún momento indicación de algún tipo de inmunoterapia. Lo que pasa es que es bastante diferente qué tipo de inmunoterapia según el tipo de tumor y cuándo se utilizan. Hay algunos tumores que se utilizan solamente cuando el tumor está muy avanzado, por ejemplo, los de células pequeñas. Hoy por hoy, la inmunoterapia en Argentina también está aprobada después de la cirugía, después de la quimio o cuando la enfermedad ya está en tumores avanzados. O sea que la mayor parte, yo como concepto te diría, la mayor parte de los tumores de pulmón en algún momento deberían recibir inmunoterapia. Hay casos que no, por ejemplo, que tienen mutación de GFR, pero eso discútala con su médico. El concepto de la mayor parte debería recibir alguna inmunoterapia. Pero hay ciertos casos que no, o sea, no quiero decir todos, la mayoría. Discuta con su oncólogo si usted, si su tumor tiene indicación de monoterapia. Perfecto, doctor. Vamos que no era más. Acá tenemos un caso de un nódulo de 23 milímetros. Es una persona de 84 años. Eh, Consulta el tema si la opción sería una cirugía o una radioterapia. Bueno, ahí también no es tan fácil de darle una respuesta. Las dos opciones pueden ser correctas. La edad no es una contraindicación para operarse, en absoluto. Hoy por hoy la edad ya no es una contraindicación prácticamente para nada. Depende de la condición clínica del paciente. En general, cuando uno está ante un nodo de pulmón, lo primero que piensa es en la cirugía. Y después ve otros factores. No es lo mismo si uno tiene 83 años, nunca fumó, tiene una enfermedad no tiene enfermedad cardiovascular o solamente es hipertenso, a un paciente que tiene 83 años, tiene enfermedad pulmonar, tiene dificultad respiratoria, utiliza broncodilatadores, tuvo infartos, etc. Hay que individualizar. Las dos opciones pueden ser posibles. Perfecto, doctor. Y aquí unifico preguntas. Hay varios casos que hablan de cáncer de pulmón asociadas a otras patologías. Por ejemplo, hay alguien que tiene perfumado el pulmón, otro caso de un derrame pleural. ¿Sí? A ver qué vinculación o qué tratamientos considera usted o qué se puede hacer en estos casos. Bueno, también, yo creo que ahí es difícil decirle qué tratamiento puede hacer. Porque, por ejemplo, uno puede tener un derrame pleural y tener un tumor de pulmón, pero el derrame pleural puede ser por enfermedad asociada al tumor, pero puede no serlo. Puede ser por otra circunstancia que tenga el derrame pleural. Entonces hay que estudiar un poco el caso para poder
digamos, con mayor transparencia y mayor certidumbre, darle una respuesta que sea apropiada. Yo creo que no se puede generalizar qué tratamiento si uno tiene, por ejemplo, derrame pleural. Dependerá. Si el derrame pleural tiene que ver con el tumor, y bueno, ahí entran a jugar las terapias dirigidas, la inmunoterapia, etc. O si no tiene que ver con el tumor y es una secuela de otra cosa. Bárbaro, doctor, muchas gracias. A ver, sigue habiendo consultas. Ahí volvimos a colocar el número de WhatsApp y de turnos para que tengan alguna más información. Bueno, después muchos desarrollos de casos particulares. Vamos a hacer, aquí una persona pregunta dónde se puede realizar el screening, por ejemplo. Bueno, nosotros en Fleming tenemos un programa de screening, o sea, una software dedicado, una gente dedicada de screening que puede consultar. Tiene que calificar, nosotros incluimos pacientes de más de 55 años que hayan fumado hasta los últimos 15 años, que hayan sido muy fumadores, porque en realidad la idea es hacer las tomografías en lo que tienen más probabilidad de encontrarse algo para no hacer tomografías innecesariamente. Así que en Fleming hay un programa de screening que está funcionando. Perfecto, a ver, vamos con alguna pregunta más. Nuevamente agradecerles a todos su participación. Hay muchos mensajes agradeciéndonos la información, haciendo hincapié en la prevención, que bueno, también un poco de esto se trata estas charlas. Y a ver, vamos a ver acá un caso de alguien que tiene una mutación genética. Se me fue el mensaje. Ahora lo vamos a buscar. Mientras tanto, los invito a que si tienen alguna otra duda, estos son los últimos minutitos de la charla. Aquí lo encontré, perdón. Tengo una mutación genética, pero no resultaría buena la respuesta a la medicación nueva, en mi caso, por lo que quedaría como una segunda opción. No sé si le podemos asesorar con algo al respecto. Bueno, mira, ahí habría que ver cuál es la mutación. Porque como comenté antes, hay muchas mutaciones, o sea, hay muchos drivers que se pueden encontrar. De esos drivers hay muchos que tienen tratamiento, no todos. Algunos o no tienen un tratamiento aprobado, o algunos tienen aprobado, pero las drogas no están disponibles en Argentina. Esa es otra una opción. Y hay otros que tienen que la terapia dirigida se usa de entrada y hay algunos en la que la terapia dirigida se usa después que el paciente hizo quimioterapia o quimio más inmunoterapia. Supongo que la persona que pregunta está en este segundo grupo, en el grupo de mutaciones en donde la terapia dirigida está aprobada para usarse más allá de, por ejemplo, hay una mutación de Carras donde la terapia que se llama sotorasib está aprobada para usar después de la quimioterapia. Nosotros acá en el instituto estamos haciendo un ensayo clínico que se está probando a nivel mundial para usar de entrada junto con la quimioterapia. Pero eso todavía es un ensayo clínico que hay que ver en el futuro si realmente esta terapia podrá ser utilizada de entrada. Supongo que entrará en ese grupo. Perfecto, doctor. Y acá vamos con, si le parece, ya con una de las últimas consultas. Me sacaron un lóbulo inferior izquierdo, no le dieron un tratamiento posterior, sí un control de tomografía y bueno, tiene una hernia de disco y consulta en este caso si se puede hacer una resonancia. Digamos, ¿qué estudios, vamos a generalizarlos, ¿no? ¿Qué estudios podemos hacer como No. síntesis y como repaso para detectar un cáncer de pulmón? Bueno, en este caso al señor ya lo operaron, o sea que está en seguimiento por un cáncer de pulmón en follow-up, en seguimiento. Nosotros de seguimiento utilizamos tomografías nada más, salvo que en la consulta, que también citamos periódicamente, detectemos que haya algo que requiera algún estudio más dirigido, como una resonancia, si es que hace falta. Pero en líneas generales solamente utilizamos tomografías, habitualmente después de la cirugía una cada 6 meses por 2 años y después una tomografía anual. Y esos son los métodos de seguimiento que utilizamos normalmente, ya digo, excepto que exista algo puntual por la cual uno pida una resonancia eventual o un PET eventual, pero no como regla general.
Perfecto, doctor. Y sumo una más. ¿A partir de qué edad recomendaría que empecemos a chequear nuestros pulmones? Si hay una regla general o es algo que tenemos que prestar atención en estas pequeñas cosas, como usted hablaba, desde el radón domiciliario, de los cuidados que podemos tener en nuestras casas? No, bueno, lo importante es, digamos, tener conductas que eviten los tumores. O sea, no fumar, en este caso. El radón es más difícil, porque todavía en Argentina no hay mucha conciencia, pero debería haber de parte del Estado la conciencia de buscarlo, evitar la polución ambiental en lo posible y sobre todo lo que está demostrado absolutamente para todos los tumores es que tener una dieta sana, mantener un peso bueno y hacer ejercicio previene el tumor. Eso para todos los tumores está absolutamente demostrado. Después, para detección precoz, ya es otra cosa. Es a qué pacientes le hacemos tomografías. Eso está discutido en todo el mundo, pero en general, la mayor parte, más o menos hay consenso que son los pacientes que han fumado bastante y que tienen al menos 50 años. En ese grupo, por ahí uno le preguntaría a su clínico si no hace falta hacer una tomografía eh, como método de detección precoz. Perfecto. Y vamos con una más que me parece súper interesante y puede servirle a todos nuestros participantes. ¿Qué pasa si tengo antecedentes familiares? Preguntan acá. Bueno, los antecedentes familiares todavía está discutido si no hay síndromes hereditarios, o sea, no hay estudios genéticos que se recomienden hacer en personas que tienen familiares con tumores de pulmón. No es como tumores de mama. Tumores de mama, si uno tiene muchos familiares que tienen tumores de mama, se recomienda hacer un test genético. En pulmón eso no es así. No hay ningún test, no hay ningún test recomendado para realizar. Lo que sí hay cada vez más sugerencia que en algunos pacientes que tienen, así como conté, que los que fumaban mucho, se recomendaba hacer una tomografía, eventualmente después de los 50 años, aquellos que tienen antecedentes familiares, eventualmente también se puede considerar a esa edad o hacer una tomografía. Todavía no está claro, pero sí hay muchos estudios que se han hecho favoreciendo el uso de tomografía en pacientes que tienen familiares con tumor de pulmón. Bárbaro, doctor. Bueno, acá preguntan por la alimentación. El doctor ya entre las recomendaciones habló de mantener una alimentación saludable. En este caso preguntan una persona que ya está enferma. No sé si hay alguna recomendación alimenticia en caso de que ya esté atravesando la enfermedad. No, bueno, sabemos que hay un montón de, digamos, recomendaciones dietéticas que tienen muy poco sustento científico. Nosotros lo que recomendamos es que el paciente tenga una dieta variada, una dieta sana y que mantenga un peso bueno, ideal, que no esté con exceso de peso ni que esté bajo de peso. Lo mismo que recomendaríamos a una persona sana, lo mismo que le recomendaría a cualquier persona que no tiene un tumor, que es que haga una dieta rica en vegetales, variada, eh, no alcohol o muy poco alcohol, y mantener un peso adecuado y hacer ejercicio. Eso sí está demostrado que es beneficioso aún en los pacientes que ya tienen cáncer de pulmón y obviamente también es beneficioso si el paciente fuma, que deje de fumar, aunque ya tenga el diagnóstico del tumor de pulmón. Perfecto, doctor. Creo que ya hemos respondido la mayor cantidad de preguntas. Nuevamente, les agradecemos. Bueno, aquí tenemos consultas, las tomo generales. Si esta charla la van a poder volver a ver, sí, nosotros a todos aquellos que estuvieron presentes en los próximos días les estaremos enviando la información en donde pueden volver a ver esta charla. Si les quedó alguna duda, si tienen una inquietud, desde el Instituto Alexander Fleming y su equipo médico estamos a disposición. Ahí en el chat vamos a volver a poner nuestros canales de atención. Y les agradecemos mucho, principalmente al doctor Claudio Martín, jefe del servicio de oncología de nuestro instituto, perdón, y a todos los que estuvieron presentes y nos estuvieron acompañando hoy.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web, en donde también encontrarán mucha más información sobre todas las próximas actividades que estaremos haciendo. Doctor, nuevamente muchas gracias por su tiempo y sus consejos. Gracias por la invitación.